Walker Salutres, los pondré en orden por número de víctimas, de menos a más. Bienvenidos al horror. Sin más, los 6 ataques en prisiones más horribles del mundo. Número 6. Ataque Prisión Topo Chico. Uno de los grupos más peligrosos y famosos del mundo de lo turbio en México, llamados los Zetas, se desintegraron en el 2013 tras la captura de su máximo líder llamado Miguel Ángel Treviño, por lo que se dividieron en dos: los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Noreste. Justo estos se enfrentarían en una prisión mexicana. Por un lado, el Z27 Juan Pedro Saldívar, del lado del noreste, contra Jorge Iván Hernández, alias el Credo, del lado de la Vieja Escuela. El 27 acusó al Credo de unirse con el Cártel del Golfo, el archienemigo de los Zetas. Lo acusó de traidor, lo que desató un terrible enfrentamiento. El 10 de febrero del 2016, a las 11:30 de la noche, dichos grupos se enfrentaron en la prisión Topo Chico, cerca de Monterrey. Los disturbios tuvieron lugar en dos unidades separadas del complejo penitenciario. Los reclusos utilizaron bats, palos, martillos, botellas, sillas y otros objetos punzo. De igual modo iluminaron un almacén de alimentos, el que se extendió por toda la cárcel, llegando hasta las celdas. En total, 60 personas fueron obligadas a dejar el mundo, de los cuales solo 40 pudieron ser identificados. Los demás quedaron irreconocibles. Fue criticado que la cárcel Topo Chico estaba excedida en su capacidad un 35%, con 3.800 reclusos. El conflicto fue detenido hasta la 1:30 de la mañana, que llegó el ejército a las instalaciones. Número 5. Ataque Prisión Uribana. En 2013, los medios de comunicación venezolanos anunciaron que las tropas de la Guardia Nacional irían a buscar que no tuvieran armas en la prisión Uribana, ubicada en Barquisimeto. De igual modo, en ocasiones les quitaban sus pertenencias, así como alimentos, por lo que el 25 de enero del 2013 los reclusos se prepararon. En cuanto la Guardia Nacional entró a las cárceles, las pandillas ya estaban esperando. Los atacaron con objetos pesados, objetos punzo y artefactos de fuego. En total, 61 personas fueron obligadas a dejar el planeta, 160 más resultaron heridos. La mayoría de las víctimas fueron descritas como no identificables debido a que los dejaron en varios fragmentos. El altercado fue controlado hasta la madrugada del día siguiente. Ataque Prisión Altamira, Brasil. En Brasil existen dos grupos del mundo de las sustancias que se tienen odio desde hace años. Por un lado, la pandilla Comando Rojo o CB, y por el otro lado, el Cártel Primeiro Comando Capital o PCC. Esto ocurrió en la prisión Altamira, ubicada en Para, debido a un conflicto entre el Comando Clase A, que le rinde cuentas al PCC, contra los Comando Rojo. El 29 de julio del 2019, a las 7 de la mañana, durante el desayuno, el Comando Clase A prendió el bloque carcelario que albergaba al Comando Rojo. La intención de iluminar dicho sitio fue impedir que se acercaran los agentes para detener el ataque. Ambos grupos se enfrentaron, incluso otra organización llamada Familia del Norte se unió a los altercados. No se utilizaron artefactos de fuego, todo fue con objetos punzo. De hecho, grabaron decenas de videos que fueron subidos a las redes sociales. Uno de los más famosos es donde juegan fútbol con una zona retirada. En total, 62 personas fueron obligadas a dejar la existencia, 104 más resultaron heridos. Ataque Prisiones de Ecuador. Este brutal ataque en Ecuador sucedió en 4 cárceles diferentes al mismo tiempo para que la policía no supiera cómo actuar. Según las autoridades, estos enfrentamientos se desataron por el liderazgo de las prisiones en Ecuador, que por allá del 2021 lo tenían los choneros, de la mano de su líder Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el cual fue obligado a dejar el mundo en un centro comercial de Ecuador al poco tiempo de ser liberado de la cárcel.
cárcel. Todo indica que los disturbios fueron precipitados, dado que al día siguiente se haría una inspección para supervisar que no hubiese armas. Pues un día antes de los ataques les quitaron 2 armas de fuego a 2 miembros de los choneros. El 23 de febrero del 2021, en 4 cárceles distintas se desató el horror. Los lobos, los lagartos y los tiguerones se organizaron para ir en contra de los choneros. De nuevo, se grabaron decenas de videos que fueron subidos a internet. En total, 79 personas fueron eliminadas, 105 más resultaron heridas. Este altercado provocaría unos meses más tarde nuevas disputas. Ataque. Prisión de Honduras. Esto tuvo lugar en la prisión El Porvenir, ubicado en Ceiba, Honduras. Todo ocurrió por el control del centro penitenciario mencionado. Se enfrentaron 2 bandas rivales, los Maras Salvatruchas contra los Barrio 18. Un día antes de los altercados, se les decomisaron a ambos grupos en total 42 objetos punzo, así como objetos punzocontundentes. El 16 de mayo del 2004, miembros del Barrio 18 comenzaron a pelear entre sí para que los regresaran a sus celdas. Aprovechando la inestabilidad, comenzaron a atacar a los maras con armas de fuego y objetos punzo. Asimismo, los integrantes que fueron enviados a sus celdas comenzaron a prender los colchones de sus rivales. De nuevo, ambos grupos usaron objetos punzo con los que se dejaron irreconocibles. En total, 86 reclusos fueron eliminados del planeta, 110 más resultaron heridos. Los bomberos tardaron horas en apagar las llamas. Varios prisioneros de ambas pandillas aprovecharon para escapar. Cuando los policías entraron a la cárcel, las víctimas estaban en añicos, totalmente iluminados. Ataque. Prisión Carandiru. El 2 de octubre de 1992 se desató una pelea en la cárcel Carinduru, ubicada en Sao Paulo, Brasil. Tras un partido de fútbol en el pabellón 9 entre miembros de la pandilla Comando Vermelho, es decir, el infame Comando Rojo. Los grupos estaban encabezados por Luis Tavares, alias Coelho, y por Antonio Luis, alias El Barba. La pequeña pelea se convirtió en un motín de 3 horas donde los prisioneros se agredían con objetos punzo. El mayor problema es que solo tenían 15 guardias y eran 2069 reclusos. Los policías fueron agredidos, por lo que el director de la cárcel, José Ismael Pedrosa, informó a la policía militar del conflicto. Luego entonces enviaron a 341 militares con objetos de fuego de gran calibre al complejo penitenciario. El director de la cárcel intentó negociar con los reos con un megáfono, pero las fuerzas militares le dijeron que no estorbara, haciéndolo a un lado. Estas fuerzas armadas, a las que se les conoce como Rota, entraron atacando a todo el que se les ponía enfrente, ejerciendo un exceso de fuerza pública. Obligaron a 111 prisioneros a dejar el mundo y 67 más resultaron heridos. Todo indica que se utilizaron más de 5000 balas. Los restos de los reos estaban con las manos adelante de la cara o atrás de la cabeza, lo que sugiere posiciones defensivas y de sometimiento. Lo más seguro es que se rindieron, pero a los militares no les importó. Ningún policía resultó herido ni con un rasguño. El caso llegó al derecho internacional. En la Corte Interamericana en el año 2000 encontraron a Brasil culpable, obligándolos a tomar medidas. En 2013, 48 policías que participaron fueron condenados a 624 años en la cárcel. En 2014, 15 policías más fueron condenados a 48 años en prisión. Como respuesta a lo ocurrido en el motín, para 1993 nace el Primero Comando Capital, una organización que buscaba defender los derechos de los prisioneros, aunque con el tiempo se transformó en un cártel más que se dedicaba a las sustancias. ¡Ataque! Prisión de Guayaquil, Ecuador. ¿Recuerdas los motines en Ecuador? Pues las cosas quedaron muy tensas. Para el 24 de septiembre del 2021, uno de los líderes de los choneros, apodado El Junior, durante su fiesta de cumpleaños dijo que ellos eran la pandilla más poderosa en Ecuador. Esto provocó la furia de sus rivales, principalmente de los lobos y los tiguerones, los cuales es bien sabido son aliados del CJNG en México. Ergo, en la prisión también se apoya
apoyan entre ambas pandillas, como te imaginarás, se organizaron para atacar a los choneros, los cuales tienen alianza con el cártel de Sinaloa. El 28 de septiembre del 2021 a las 9:30 am se escucharon los primeros baleos. Los reclusos de los pabellones 8 y 9, que son donde habitan los lobos, así como los tiguerones, entraron al pabellón 5, donde comenzaron a atacar con objetos punzo, al igual que con armas de fuego, a sus rivales los choneros. De nuevo, como ya podrás intuir, se grabaron horribles videos que se compartieron en redes de mensajería como Telegram y WhatsApp. En total, 123 reclusos fueron obligados a dejar el planeta, 100 más resultaron heridos. El 30 de septiembre, alrededor de 900 policías y militares entraron a las instalaciones para pacificar el centro penitenciario. Este es el peor ataque que ha ocurrido en la historia de una cárcel hispanoamericana. Batalla de Al-Hazak, Siria. El ISIL es uno de los grupos más peligrosos en el mundo, que comenzó con sus ataques en 2013, después de declarar un califato en Siria e Irak. Su objetivo era imponer sus ideas en el mundo. Después de cientos de ataques por todo el mundo, Rusia, India, Estados Unidos y Europa se unieron para erradicarlos, casi logrando su objetivo para 2017. De hecho, para el 2020 el grupo ISIL estaba casi extinto, pero los pocos militantes que quedaban decidieron dar un último gran golpe en una cárcel, provocando un motín carcelario. Su objetivo era liberar a sus compañeros para reagruparse y, claro, comenzar a tener poder de nuevo. El 20 de enero del 2022 a las 11 de la noche, el ISIL colocó un autodetonante que activaron afuera de la prisión Al-Hazaka, ubicada en Siria. Al mismo tiempo comenzaron a balear las instalaciones. Mientras tanto, sus aliados adentro de la cárcel iniciaron el motín, levantándose contra los guardias penitenciarios. Los enfrentamientos duraron 10 días largos. De ser un motín pasó a convertirse en un campo de batalla. 559 personas fueron obligadas a dejar el mundo, entre militares sirios y militantes del ISIL. 1100 prisioneros fueron arrestados de nuevo. 1000 más lograron escapar de las instalaciones, entre ellos jefes militares y emires. Fue hasta 2024 que el mundo se enteraría de nuevo del ISIL, esta vez en una sala de conciertos llamada Crocus City Hall, ubicada en Rusia, Moscú. Se especula los integrantes que escaparon de la cárcel siria coordinaron el ataque, uniéndose con el ISIL-K de Afganistán y Pakistán. Este es el peor motín o ataque ocurrido en una prisión en la historia. Recuerda que este video es con fines documentales así como educativos. Este canal rechaza y condena cualquier tipo de extremismo. Asimismo, desaprueba la violencia. Comenta para ti cuál fue el caso más brutal. Con mucho gusto los estaré leyendo, y le quiero dar las gracias a los miembros del canal por su apoyo. Les mando salutres. Walkers, nos vemos en el próximo video. Bye.